Vamos, busquen su Biblia, el libro de Hechos, este texto principal que estamos teniendo, Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Ponte de pie, iglesia, para darle lectura a esta palabra. Y estamos hablando del tema siendo abrazados por el Espíritu Santo. ¿Y qué le parece en una forma respetuosa? ¿Por qué no le da un abrazo a la persona que está a su lado? Permítale ahí un abrazo. Ahí. ¿Qué es lo que usted siente cuando abraza a alguien? Dígame que no es emotivo. ¿Ah? ¿Es emotivo los abrazos? Hemos sabido que los abrazos, eso es lo que hacen. Es la forma de expresar un sentimiento, una emoción. Incluso un abrazo puede animar. ¿Sabía usted eso? Un sencillo abrazo anima. Más cuando usted abraza a un ser querido, a la madre, al padre o a los hijos, al esposo, a la esposa. Yo esperaba un amén ahí, pero veo que no. El poder abrazarse es un sentimiento de emoción. Y dígame que no es agradable. De la misma manera, el Espíritu Santo, eso es lo que hace con nosotros cada día, nos abraza. Y el regalo de Dios para nosotros a través de Jesucristo, que su promesa vino en todo ese tiempo de Jesús con sus discípulos, viene y se presenta en un regalo maravilloso de Jesús para sus amigos, ¿cierto? Los discípulos les mandaré un consolador. Quizás se presente en el libro de los Hechos la lectura que daremos, ya que el verso 8 es el versículo clave del libro de los Hechos, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo leo nuevamente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de que se siente, y estamos hablando de un tema muy importante, dígale, ¿tienes a alguien que te cuida del pecado? Solo debes obedecerlo. Ahora dele una sonrisa matutina a la persona que está a su lado y ya puede tomar asiento. La semana pasada estuvimos viendo la continuidad de esta hermosa serie que hemos estado ya viendo por varias semanas, abrazados por el Espíritu Santo. Y la forma como el Espíritu Santo cumple un papel muy especial para liberarnos del pecado. Ya que hemos estado viendo y vimos la semana pasada que son nuestros pensamientos los que nos pueden llevar a nosotros a poder cometer el bien o poder acometer el mal. Son nuestros pensamientos. Son nuestros pensamientos, ¿cierto? Que si nosotros los llevamos a la parte negativa, inmediatamente esos pensamientos negativos se van a transformar en patrones de conducta que nos van a llevar a una situación o una acción en nuestro caminar. Y ya les he enseñado, ¿cierto? Que entre más pensamos en algo, y si eso que pensamos es negativo, va a terminar en una situación, en una acción de conducta en mi propia vida y vamos a caer de una mala manera. Es por eso entonces que se nos enseñaba, y les digo un ejemplo a ustedes de David, ¿se acuerdan de David? En que David debía estar en la guerra y se quedó en palacio. Y al quedarse en palacio vinieron todas unas maquinaciones en sus pensamientos y que eran pensamientos negativos que se transformaron en unos patrones de conducta que al final llegaron a cometer ese pecado, le digo yo el pecado mortal, de meterse con la mujer de Uría, la mujer que no correspondía, de meterse, ¿cierto?, con una mujer en la cual después, ¿cierto?, dijo, no, total, es una raya en el agua. ¿A cuánto le ha pasado de repente eso que ha escuchado ese dicho? Es una raya en el agua. ¿Usted lo ha escuchado alguna vez, no? ¿Sí? Bueno, si no lo ha escuchado ahora ya lo sabe. ¿Qué quiere decir? Que no tiene nada de importancia. Una raya en el agua no hace nada, se borra rápidamente, imposible hacerlo. Pero él pensaba que esa era la condición de su propia vida. Sin embargo, le llevó, y ustedes posiblemente leyeron en casa,
lo que 2 Samuel nos enseñaba acerca de este gran personaje histórico llamado David, la consecuencia de su pecado. Y si pudiéramos poner un ejemplo más ahora, pudiéramos decir el de Sansón. Sansón, un hombre que obtuvo una bendición maravillosa de parte de Dios. ¿Cuál fue esa? ¿Ah? Estamos como en la escuela dominical, lindo, ¿eh? Cuando el maestro... ¿Cuál fue esa? ¿Ah? Fue su fuerza. Una fuerza sobrenatural que venía de parte de Dios. Pero es increíble cómo fue capaz Sansón de descubrir esa desnudez, hablando espiritualmente, ¿cierto? De dejar que la seducción de una mujer lograra, en una forma constante, una tras otra, lograra, ¿cierto?, el quitarle esos secretos que solamente él conocía, de dónde provenía esa fuerza sobrenatural, para poder vencer a aquellos que venían a hacer daño al pueblo de Israel. Y ustedes ya conocen la historia, que termina seducido, maltratado, entregado por una seducción. ¿Por qué digo esto? Porque es increíble que todo eso partió de un pensamiento. De un pensamiento que, como les decía, es como una raya en el agua, que puede ser muy insignificante. Pero cuando ese pensamiento llega a la mente, inmediatamente se va a atesorar al corazón. Y como somos personas emocionales, esos pensamientos empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas, de tal manera que se empiezan a gatillar cuando se conectan a situaciones que nosotros vivimos a diario. Les voy a dar un ejemplo. En que nosotros podemos tener información o colocamos información en nuestra mente que no es correcta. Esa formación incorrecta inmediatamente, como les decía, va al corazón, de tal manera que cuando esto pasa, inmediatamente cuando nosotros vamos por la calle o estamos en el trabajo o estamos viendo televisión o escuchando posiblemente un radio y hablan de esa consecuencia de la fotografía que nosotros hemos colocado en nuestra mente y se ha en el corazón, inmediatamente en un momento que puede ser en tu carro, puede ser en tu trabajo, comiendo en un restaurante, donde sea, se gatilla. Esos pensamientos son rápidos. Van al subconsciente y agarran esa fotografía y te la lanzan al corazón para que tengas una emoción con respecto a eso. ¿Me va siguiendo lo que le quiero decir? Y es ahí que un pensamiento muy pequeño ha permitido que reinos caigan, ha permitido que países sean derrotados, ha permitido perder batallas, ha permitido destruir familias, hogares. Y eso es lo que un pequeño pensamiento es capaz, hermano, de hacer destrozo. Fue ahí entonces que nosotros vimos, a la consecuencia de esto, vimos la buena noticia en que se notaba a través de algo muy importante y les permitía a ustedes que leyeran, ¿cierto?, el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8 de Romanos. Yo sé que ustedes lo leyeron porque son tan lindos y tomaron la lectura de esos 3 capítulos, porque esos 3 capítulos les da un crescendo, les da una forma de cómo trabaja nuestra vida, ¿cierto? Y la forma como veces en forma natural, conociendo Pablo nuestra propia vida, nos da a entender quiénes somos y la característica propia nuestra como ser humano, que siempre vamos a estar propensos a poder caer en las tentaciones, pero nos da la fortaleza en el capítulo 8 de saber que podemos ser fuertes en Cristo. Porque esa es nuestra fortaleza, Cristo es nuestra fortaleza. De ahí proviene, ¿cierto?, el ánimo de seguir adelante, en que aunque estemos desanimados, agotados, en que no queremos seguir adelante, viene una fuerza sobrenatural, que es el Espíritu Santo, que nos abraza y nos dice, hey, yo estoy contigo, vamos, you can do it. Tú lo puedes hacer y estás ahí y te abraza de una manera tan linda que ese abrazo ya como que te animó, es como el abrazo que se dieron al comienzo. Un abrazo que más de alguno de ustedes lo necesitaba. Y ese abrazo nos permite seguir adelante. Por eso el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8, entonces, es eso lo que nos da la estrategia, ¿cierto?, para poder vencer esas cosas, hermanos, que vienen a nuestras vidas, que se pueden colocar como problemas, pero también viene la solución. Ahí vemos la buena noticia, y la buena noticia fue en poder ver en que a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y el regalo del Espíritu Santo para nuestras vidas,
Eso fue lo que nos ha permitido a nosotros el poder vencer las artimañas del enemigo y permitir ahora que ya, hermano, el pecado no tenga control de cada uno de nosotros. ¿Cuántos se sienten contentos de que Cristo nos haya hecho libres? Y al tener ese regalo del sacrificio de Cristo en la cruz y nos adoptó como tal y recibimos en el corazón y vino el regalo del Espíritu Santo, ya el pecado no toma control. Eso no quiere decir que el pecado no esté dando vueltas por ahí. Pero sin embargo, hermano, nos sujetamos, hemos sido, hermano, libertados de todas esas garras del enemigo, de tal manera que ahí nosotros ahora dejamos entonces de vivir en la vieja persona a una conducta nueva, en la cual, hermano, inmediatamente sabemos que el enemigo, Satanás, el diablo, no tiene, hermano, autoridad, ni tiene disposición de nuestros corazones. ¿Y por qué digo que no tiene disposición de nuestros corazones? Y eso es súper importante. Porque en el corazón es donde fluye, y le dice la Escritura, nos enseña que en el corazón es una fuente donde fluyen las decisiones y las emociones. De ahí parte todo. En el corazón. Y dígame usted que no le pasó cuando era joven o adolescente, lo más seguro que se debe haber enamorado de algún cantante famoso dígame que no. A mí me encantaba Lucerito. Chispita, es todo un amor. Cuando cantaba eso, la Lucerito. Ahora no es muy amada, pero bueno. Pero son cosas, porque son emociones que vienen al corazón. O dígame usted que no le pasó lo mismo. ¿Cuántos no se enamoraron de la profesora o el profesor de la escuela cuando eran pequeños? Ahora nadie. Sí, ahora, ninguno de ustedes estuvo emocionado. No pasaba y le traíamos manzanita profesora, yo le borro el pizarrón y estamos todos atentos. Y lo hacíamos porque había una emoción. Eso es lo que pasa en el corazón, pero a la misma vez nos dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nos está diciendo entonces, ni que tú ni yo conocemos nuestro corazón realmente. El único que conoce nuestro corazón es Dios. Porque a veces nuestro corazón gatilla para amar y no nos damos cuenta. Y eso son las emociones. Por eso es importante saber que la buena noticia era esa. De saber que al Cristo morir en la cruz del Calvario nos libertó, nos hizo libres de ello, pero a la misma vez fue el regalo del Espíritu Santo que constantemente, día a día, hora tras hora, 24/7, está con nosotros para poder guiarnos, animarnos, decirle, hey, vamos, se puede levantar por la mañana, vamos, levantémonos. Porque hay momentos que no queremos levantarnos. Hay momentos que estamos desanimados completamente, que ni un café, hermano, doble nos anima durante el día. No hay nada que nos anime. Ni los hijos que andan corriendo para un lado y para otro, que lo único que quisieran encerrarlo en un cuarto y ahí se quedaran todo el día. O saber que ya va a llegar, ¿cierto? Y el esposo y tiene que tener la comida hecha y todas las cosas hechas. O el esposo viceversa, ¿cierto? Ya voy a tener que llegar a la casa y encontrarme con ella. ¿Por qué? Porque las emociones son así. Pero ahí está el Espíritu Santo para decirte, hey, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Denle una sonrisa a la persona que está a su lado, denle una sonrisa y dígale, Jesús te ama. De ahí entonces que nosotros vimos que en toda consecuencia, entonces Dios estaba en ello, en darnos esa emoción. Pero a la misma vez encontramos que toda buena noticia también está la mala noticia, y en esto quedamos. En que la mala noticia, por un lado, cierto, está en que somos libertados en Cristo, hemos sido transformados por Él, y el Espíritu Santo de Dios nos guía, y es nuestro ayudador y nuestro guía, nuestro consolador, el que está con nosotros en cada momento, pero a la misma vez la mala noticia es que usted y yo cada día, aunque no queramos, seguimos en batalla contra el enemigo. Eso no quiere decir que si nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro único y personal Salvador, quiere decir entonces que ya la hicimos. No, y ahora ya acepté a Cristo y ahora las cosas van a ser súper fácil. No van a ser fácil. Dígale a la persona que está a su lado, no va a ser fácil.
Porque en esa condición, ¿cierto? Sabemos ya que hemos sido librados del antiguo amo, ese amo, ¿cierto?, que nos tenía aferrado, agarrado, y nuestros pensamientos posiblemente de adolescencia eran ciertos pensamientos de irnos en contra de los padres, que los padres nunca tienen la razón. ¿Le ha pasado eso? ¿Cuántos pasamos por eso? Yo les he contado muchas veces que usted me encanta el Chavo, ¿no? Y un día hice la del Chavo, ¿cierto? Que tomé ropita en una toalla, la puse toda la ropa ahí, y la puse, fui a la escoba de mi mamá y le saqué la escoba y amarré la toalla en la punta y me fui. Y mi mamá estaba cocinando, me acuerdo, en la cocina. Y le dije, mamá, me voy de la casa porque tú no me quieres. Y mi mamá me miró para atrás y ¿sabe lo que yo esperaba? Que mi mamá, esperaba una música romántica y cierto, que mi mamá corriera a mis brazos y me abrazara, hijito, no lo haga. Y lo único que me dijo, ándate. Se me quitaron todos los ánimos, dejé todo botado. Dijo, esta cosa no resulta. Porque nuestras emociones es increíble a lo que nos llevan. Yo viví una infancia, oye, que ustedes no se imaginan. Pero en nuestra adolescencia sentimos rabia. Pero con el transcurso del tiempo nos dábamos cuenta que miramos para atrás y decimos, mi papá y mi mamá tenían razón. Porque hay una escuela que nos enseña a madurar en nuestra vida, pero también hay una escuela de Dios que nos debe enseñar a cómo comportarnos como cristianos. Es así entonces que encontramos que la buena noticia puede ser que Cristo murió en la cruz del Calvario y nos hizo libre y el Consolador, que es el Espíritu Santo, está con nosotros, pero eso no quiere decir que cuando salgas de este lugar el enemigo no querrá colocarte una zancadilla, ni querrá derrotarte, ni querrá verte posiblemente en el suelo bien pisoteado y cosas que no te levantes el día de mañana. Vas a enfrentar tú y me voy a enfrentar yo. Cada uno de nosotros nos vamos a enfrentar a eso. Pero al enfrentar eso también sabemos que tenemos a uno que se llama Cristo y que se llama Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, que independiente de las situaciones, hermanos, negativas que puedan venir, Dios nos va a sacar victoriosos porque somos hijos e hijas de Dios. Y en esa condición de vivir, hermano, en Cristo, es la que nos da la fortaleza de dar un paso cada día, aunque no queramos darlo. Porque es cierto, hay momentos en que no queremos dar un paso adelante. Queremos cerrar las persianas, cerrar las puertas y quedar en nuestros cuartos a oscuras. No queremos nada, que nadie nos hable, no queremos escuchar a nadie y queremos que ese día se termine. ¿Cuánto le ha pasado eso? Queremos, ojalá este día termine y son recién las 12 del día y no, ya quiere que termine el día. Esos son pensamientos, actitudes de nuestras emociones. Y no se siente extraño, no cree que usted es extraterrestre porque le pasa eso. No, Pablo nos está enseñando en eso negativo, de esa mala noticia, que es una condición de nuestro propio testimonio. Es una condición de nuestro testimonio el saber que soy yo el que voy a decidir si voy a hacer lo bueno o voy a hacer lo malo. Soy yo en cómo voy a saber cómo voy a llevar mi testimonio en Cristo. Porque si bien es cierto, cada uno de nosotros cuando vemos, mire lo que dice Romanos capítulo 7, verso 14 y verso 15, por favor hermano Cristian, capítulo 7, verso 14 y 15 dice, nosotros sabemos que la ley viene ¿de dónde? Viene de Dios. Pero yo no soy más que un simple hombre, y cuando habla de hombre habla de la mujer, y no puedo controlar mis malos deseos. Sé que estoy a dieta, pero quiero comprarme un ice cream y comer chocolate oscuro. O sea, dark chocolate. Mire, no, anótelo. Hay momentos pero hay deseos de repente que no quiero ver esa película, pero al final la veo. No quiero hacer ese llamado, pero lo hago. No debo recibir el llamado, pero lo recibo. Bueno, sigamos leyendo mejor, ¿no? No puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo. ¿De qué? Del pecado. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago. Lo hago, pero no lo entiendo. Pues, en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, ¿hago qué? Hago lo malo que no quiero hacer. ¿Dónde está la lucha aquí entonces? La lucha está aquí, hermano, contra el pecado. Ya que tener la lucha contra el pecado, ¿qué es lo que pasa? Lo que aquí está pasando con este versículo es que cuando tú y yo tenemos ese tipo de lucha contra el pecado, es que ahí se está revelando la condición en la cual yo estoy espiritualmente con Dios.
Entonces, cuando usted o yo empezamos a luchar contra algo negativo que se coloca en nuestra mente y lo pensamos y lo pensamos y lo pensamos, sabiendo que puede ser un patrón de conducta que puede llevarnos a una situación o una acción y podemos cometer ese pecado, es en ese momento entonces lo que se está revelando ahí y lo que el Espíritu Santo de Dios va a querer decirte a ti y a mí, nos está colocando la luz amarilla y está diciendo, cuidado. Nos está diciendo que es en ese momento que necesitamos orar más. Nos está diciendo que es en ese momento en que necesitamos obrar para mejor y empezar a leer la palabra para que esto nos alimente. Nos está diciendo en otras palabras, necesitas cambiar tu conducta de pensamientos. Porque quiero hacer lo bueno y no sé qué pasa. Algo dentro de mí al final me lleva a hacer lo malo. Dígame que usted no es tentado cuando de repente va a una pastelería y ve un asunto que colocan un pastel ahí con crema, chocolate, vainilla y fresa y todo eso, y usted dice, ya lo quisiera partir, no, por último me como la mitad, pero al final lo quiere hacer. Va a colocar un ejemplo suave porque le pudiera colocar otro peor. Pero quiere hacerlo, aunque sea un pedacito, un pedacito lo más quiero. Así mismo son nuestras emociones contra el pecado. Y dice, porque quiero hacer lo bueno, pero algo dentro de mí me vence y al final lo que no quiero hacer, lo hago. Y al hacerlo inmediatamente entonces, eso es lo que se nos está ayudando y lo que Pablo está diciendo, nos está ayudando un poco a saber la forma de conducta, revelarnos en decirnos, usted sabe cuando va al hospital, ahora es muy fácil, antes le duele aquí, le duele allá, ahora le dicen del 1 al 10 cuánto le duele, porque así es más fácil para ellos saber el dolor que uno siente, ¿no? ¿Cuánto le duele? Del 1 al 10 y uno dice 8, 5, 4, no, está bien, anda para casa. Si es 10 lo dejan ahí hospitalizado, porque el dolor es muy fuerte. Así mismo el Espíritu Santo nos dice en nuestra vida, ¿cuánto estás siendo tentado? ¿Qué tanto esto que tú estás viviendo te está llevando? Del 1 al 10. Y si usted empieza, la verdad que del 1 al 4, estamos bien, no te preocupes, un poquito de oración en las mañanas te va a hacer bien. Te va a quitar ese dolor. No, teniendo un devocional por la tarde te va a ayudar. No, juntándote con los hermanos, tener un devocional en un café o en un grupo, eso te va a ayudar, te va a quitar el dolor. Pero si no haces nada de eso, del 4 va a empezar a subir a 6 el dolor y a llegar a 10 y te vas a ver que ya el dolor es tan fuerte que al final vas a terminar en el pecado, en la tentación. ¿Son tan lindos ustedes de aquí? Así que dígale al hermano nuevamente, Jesús te ama, sonríele. ¿Y por qué le digo esto? Porque la condición de Pablo a revelar nuestra área espiritual, es decir, si eso llega a pasar, si el dolor es más de 6, el Espíritu Santo nos está revelando, dice, ten cuidado, no vayas por ese camino. ¿Por qué razón? Porque lo que nos está dando en nuestra propia conducta, ¿cuál es la lucha? Él nos está diciendo que tú y yo vamos a tener una lucha constante en estos tipos de pensamientos y emociones, constante. Es algo de todos los días, te vas a encontrar, aunque tú te hayas levantado con el pie derecho y los pajaritos pueden cantar y todo te anima. Te anima la taza de café sin azúcar, aunque no haya, te anima si hay leche o no hay leche para echarle, te anima si el carro te costó partir de la mañana, puedes estar muy animado, dices, wow, este día va a ser muy lindo y vas al trabajo, pero nos falta, hermano, que el enemigo te tiene a alguien para quitarte toda esa felicidad. El patrón, el jefe, una compañera o compañero de trabajo, y te va a quitar ese ánimo. Porque las emociones son así, somos emocionalistas. Si lloramos con las canciones de Pedro Fernández, ¿cómo no vamos a llorar, hermano, porque alguien nos dice, hoy te peinaste, hoy, y uno piensa que se había peinado? Porque son así. Entonces, cuando vemos eso, va a ser entonces en que vamos a ver, en que constantemente va a pasar eso, pero a la misma vez vamos a vivir las frustraciones a diario vamos a ver, nos vamos a sentir frustrados. Por eso dice, cuando quiero hacer lo bueno y no lo hago, algo pasa dentro de mí que al final me obliga a hacerlo. Dígame que eso no es frustrante. Es frustrante en mi vida. Puede ser frustrante en su propia vida, en que usted dice, no lo voy a querer hacer y al final lo hizo y se siente una frustración. Y esa frustración, vaya conmigo a lo que dice Romanos 7:18, mire. Dice,
Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aún quiero hacerlo, pero no puedo hacerlo. O sea, lo que quiere decir, yo sé que en mí nada bueno habita. Entonces, si vamos al verso 23, aquí vamos a ver entonces cuál es la batalla que nos encontramos. Nos encontramos en el verso 23 de Romanos, capítulo 7. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de ¿qué? La ley de mi mente, mantenga esa palabra, la ley de mi mente, la primera ley que hay, la ley de mi mente. ¿Y que me lleva a dónde? Que me lleva cautivo a la ley de ¿qué? A la ley del pecado. Significa que hay dos tipos de ley, la ley de la mente y la ley del pecado. Diga conmigo, ley de la mente, ley del pecado. Ese tipo de ley, hay una lucha entre ellas, entonces, que están, ¿dónde? Que están dentro de mí, que están en mis miembros. ¿Qué quiere decir esto entonces? Quiere decir entonces que nuestros miembros, nuestro cuerpo, así como hay otra ley que la ley del pecado, esa ley del pecado lucha contra la ley de mi mente y al final se ve lo que tiene, me hace cautivo. Desde ahí entonces es cuando mi carne toma posesión de nuestro espíritu. Cuando nuestra carne es la final la que vence. Es nuestra carne la que se hace victoriosa. Y usted le dice, esta carne cochina, ¿cierto? Así, dígale, carne cochina, mala. Porque esta carne cochina, hermano, la que de repente nos hace ver y hacer lo que no debemos. De cosas tan sencillas, pero es así. Y Pablo nos lo está diciendo que en esas dos leyes, que es la ley, ¿cierto?, del pecado, que está ahí siempre, va a luchar contra la ley de nuestra mente, constantemente. Por eso si usted va al mall, no va a ir al mall a predicar, va uno al mall a ver las Úrsulas, las filisteas. ¿Ah? Esas serpientes que se mueven así sutilmente, con unas pestañas bien largas así. ¿Ah? Y ahí parece que saben de algunos que van, yo sé que ustedes no. Porque el pecado está, la ley del pecado está, no es quitada, está, pero también lucha contra la ley de la mente, de esa mente que es muy rápida, es más rápida que la luz, así de rápida es, para maquinar, para pensar, de lo bueno y lo malo, acuérdense, si es lo bueno estamos bien, pero si es lo malo, van a haber pensamientos que nos van a llevar a gatillar a lo negativo. Entonces, cuando vemos esto, mire cómo termina entonces Pablo diciendo todo esto, en esta instancia de no poder decidir lo que es bueno, ya que el pecado le coloca la zancadilla y volvemos a caer nuevamente. Y mire lo que dice el verso 24, en la cual la forma como él ya se demuestra aquí. Viendo todo esto, yo sé que Dios me ha librado, pero en esta condición que quiero hacer lo bueno y hago lo malo. Al final, ¿qué es lo que dice en el verso 24? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo que cada día se levanta por la mañana y tiene que enfrentarse al supervisor, tiene que enfrentarse al compañero o a la compañera, tiene que enfrentarse a esa situación que posiblemente por la mentira se ha creado ahora una verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La versión internacional dice, esa parte dice, miserable de mí, la transforma y le dice, soy un pobre miserable. ¿Y quién se está tratando así? No es más que Pablo. Pablo se está diciendo a sí mismo, miserable de mí. En la condición de darnos a entender que somos seres humanos. Este gran Pablo que escribe las epístolas y nos da enseñanza maravillosa, hermano, del Evangelio. La forma de esa gracia de Dios para con nosotros hacia los gentiles. Está diciendo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es ahí, hermano, que explica la condición de la persona que muchas veces hace el bien para las personas. Quiere el deseo, lo mejor para las personas y actúa socialmente bien para las personas, dando posiblemente alimento, compartiendo con las personas que es pobre, pero de un momento para otro termina matando a su familia. Porque son pensamientos que se gatillan negativamente. ¿Qué quiero decirte con esto? Y muchas veces lo he dicho, que es así el corazón.
que los pensamientos al colocarse en el corazón pasan rápidamente. Y lo más seguro que usted ha sabido escuchar noticias de alguien que comete un crimen o comete una situación de suicidio. Tanto dice, pero ¿cómo lo hizo? Si era una persona tan buena. Yo lo veía todas las mañanas que iba al trabajo con su familia, con su esposa muy contento y feliz, con su esposo. Era una persona que estaba llena de vida. ¿Y cómo pudo haber cometido eso? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Porque habían dentro de su corazón y habían pensamientos que no se dio cuenta, que gatillaron al corazón y se alimentaron ahí. Que en un momento, hermano, puede haber sido por celo, por depresión, por un sinnúmero de cosas que podemos llamar, gatillaron en un momento, hermano, de amargura, de tristeza, en que ya ese volcán lo único que puede hacer es, hermano, explotar. Y explotaron en las emociones de tal manera que le llevaron entonces, hermano, a gatillar. No le importó si era un buen padre o una buena madre. No le importó si tenía hijos o no tenía hijos. No le importó si tenía un buen trabajo y ganaba 50,000 o 100,000 dólares posiblemente. A nadie no le importó nada de eso. Lo único que le importaba en ese momento era destruir su propia vida. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estos pensamientos que muchas veces pueden destruir nuestra vida. Pensamientos que muchas veces, hermano, pueden llevar a un predicador, a mí como pastor, hermano, sencillamente que puedo predicar la palabra, pero de un momento para otro falta solamente minutos para que un ministerio, una iglesia, pueda destruirse completamente. Es así los pensamientos de conducta en nuestra vida. Por eso yo agradezco a las hermanas que siempre están orando por su pastor. Yo esperaba un amén, pero bueno. Y si no lo está haciendo, hágalo. Si quiere pensar en su pastor, piense de esa manera. Señor, bendice a mi pastor. Ore por ella, oren por mí. Porque todos nosotros somos seres humanos. Y Dios nos libre de cometer algo el día de mañana, pero tenemos que ser fuertes, mantener nuestra mente ocupada. Es importante. Porque nuestro cuerpo está en esa condición constante, hermano, dándonos y dándonos y dándonos y dándonos. Por eso dice, miserable de mí. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que un hombre puede entonces terminar de esa manera? ¿Cómo una persona puede terminar, hermano, engañado, miserable, pobre, diciendo a sí mismo de su propia vida? ¿Sabe por qué? Porque la carne terminó ganando la guerra. Terminó destruyéndote. De ahí es que muchas personas que están alejadas de Dios, descarriadas, hay personas que nunca quieren volver más al Evangelio. Hay personas que quisieran hacerlo, pero su propio pensamiento de conducta negativa, de sentirse tan mal, no los deja volver. Porque esa es la forma como el enemigo trabaja. Pero es importante saber que de la misma forma como el enemigo puede trabajar y podemos caer, también es importante tomar una nota aquí. ¿Y cuál es esa nota? En que los mismos pensamientos de esas personas que están descarriados hoy en día, esos pensamientos que le llevaron a alejarse del camino de Dios, esos mismos pensamientos también pueden estar en ti. Y es ahí donde debemos de cuidarnos. Es ahí, hermano, que es importante no apuntar con el dedo, porque cuando estás apuntando con el dedo, con tres te estás apuntando a ti mismo. Nuestra intención tiene que ser orar, rogar a Dios, pedirle a Dios por esa persona y no apuntarle. Porque esa condición, y Dios lo quiere, y Dios nos libre, puede ser tu condición o mi condición el día de mañana. Y lo que tú esperas que el día de mañana alguien esté a tu lado, no para colocarte el pie para que siga en esa condición, sino extenderte la mano para que puedas salir de esa condición. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces mira lo que dice el verso 24 explicando esta gran área. Cuando dice el verso 24, miserable de mí, esa condición, esta buena pregunta en la cual el hermano está viendo, ¿de qué forma entonces puedo obtener esa ayuda para poder ganar esa batalla, esas peleas que constantemente tenemos? Vayamos al capítulo 7 de Romanos nuevamente, ya que nos enseña en forma general algo tan importante acá para nuestras vidas. Mira lo que describe, la sensación que se percibe. Esa sensación que está sintiendo él mismo, de que muchas veces nos condenamos antes de tiempo. Nos condenamos antes de tiempo. Que a veces nosotros nos miramos al espejo
Y nos da rabia con nosotros mismos, nos condenamos a nosotros mismos. ¿Por qué lo hiciste? Te dije que no lo hicieras. Y nos miramos y nos enojamos. Y nos condenamos a nosotros mismos en esa sensación de pecado. ¿Sabe por qué? Porque esto pasa primeramente en la condición de 3 áreas importantes. La primera de ellas, lo primero que viene cuando nos sentimos, hermano, con el pecado, que vamos a caer o hemos caído. El primer pensamiento que viene, ¿sabe cuál es? El pensamiento de culpa. Nos sentimos culpables. Y la culpabilidad lo que trae muchas veces, hermano, incluso puede traer una enfermedad física a nuestra vida. ¿Sabía usted eso? Que puede terminar en una enfermedad física. Pues como trabajan nuestras emociones, al final eso se transforma, hermano, en un delirio de persecución, se puede transformar, hermano, en un problema de dolor de cabeza constante. No estoy diciendo si usted tiene jaqueca que está pasando por eso, no me malentendiendo. Ahora decir, oye, pastor, justo le iba a decir que tenía una jaqueca que orara por mí, va a pensar que estoy en pecado. No es eso. A lo que quiero decir, hermano, que muchas veces ese tipo de conducta de culpabilidad nos puede llevar incluso hasta una depresión. Porque eso es lo que pasa. Y Pablo nos está diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de mente, de este cuerpo de muerte, en esa culpa que muchas veces sentimos? Después del problema, del pensamiento de culpa, ¿sabe lo que viene? Luego después viene la vergüenza. Así como está el sentimiento de culpa, después a ese hermano la acompaña, ¿qué cosa? La acompaña la vergüenza. Y nos sentimos avergonzados, apenados. Sentimos que todo el mundo nos está mirando. Sentimos que todos están hablando de nosotros. Todos están hablando de mí, de lo que hice. Lo más seguro que ya todos saben lo que ha pasado. Y ni siquiera nadie sabe, pero la culpabilidad, como se acompaña con la vergüenza, piensa que, me está mirando, lo más seguro que le contaron. Y no, te está mirando porque te extrañaba. Pero es así como trabajan los pensamientos y las emociones. Ese delirio es como, sabrá, y así estamos. Como mirando para todos lados, perseguidos. ¿Has visto a esas personas realmente que se persiguen solas? ¿Ah? Es como los hijos cuando saben que hacen algo malo. Usted sabe inmediatamente cuando hicieron algo malo. Porque andan perseguidos. ¿Qué hiciste? No hice nada. Como que al solo preguntarle como que ya está. En cambio, es diferente al actuar. Si tú no hiciste nada, hay un dicho que dice, el que nada hace, nada teme. Se lo saben, Nada teme. ¿Hiciste algo? No hizo nada. ¿Por qué? ¿Por qué pregunta? Es como una condición. Pero cuando hace algo como que coloca hasta el pero. ¿Y por qué me estás preguntando? ¿Acaso crees que hice algo? Y se coloca en una contraposición. ¿Le ha pasado a usted eso con los hijos? Y a veces no solamente con los hijos. Pero viene, hermano, esta conducta de la culpa y luego después la vergüenza. Pero luego, ¿qué es lo que viene? Después de todo eso se añade, ¿sabe qué cosa? La desilusión. La desilusión. Y ahí viene, hermano, cuando decimos, me desilusionaste. Yo que tanto confío en ti y ahora mira. La desilusión. La desilusión del compañero, de la compañera, del trabajo, del jefe hacia el que trabaja, del trabajo hacia el jefe. La desilusión. Es un complemento de emociones que vienen a nuestra mente. ¿Y sabe cómo la persona al final termina en continuidad con esto? Al final la persona termina en una depresión. Les contaba el caso de un amigo mío, muy particular en mi juventud. Le sigo apreciando hasta el día de hoy, aunque sea a pesar de la distancia y aunque nos llamamos de repente una vez al año. Siempre que tenemos la oportunidad de conversar, es como que se une esa amistad sincera. Y me tocó vivir con él un momento muy difícil de su vida, depresiva. Una persona muy inteligente, muy capaz, increíble. Y de un momento para otro cayó en una depresión increíble. Para mí, trabajar con una conducta depresiva en ese entonces no era algo muy normal para mí. Pero aprendí mucho de él en esa condición.
Tanto así, acortando la historia, que él llegó incluso a poder planear su propia muerte. Sabía la ropa que se iba a colocar para que vieran con qué ropa iba a salir. Sabía que iba a tomar el carro de su papá y sabía dónde se iba a tomarse y pensaba irse en un barranco en la parte costa de nuestro país con el auto para tirarse al mar con el auto y todo, para matarse. Tenía todo planeado en su mente y la mente le decía, sentía esa culpabilidad, lo que le decía, la vergüenza y todo esto, hermano, la disolución de su propia vida. Engañé a mis padres, les mentí, me mentí conmigo mismo, nunca voy a ser capaz de nada. Y él colocaba todas esas cosas negativas en su mente. Ahora las puedo comprender más y podía haberle ayudado mucho más en ese momento, pero lo único que pude hacer por él era estar cerca de él. Me acuerdo que yo terminaba mi trabajo, le decía, ¿dónde está? Estoy en tal lugar. Espérame ahí que va para allá, y para allá iba. Y me juntaba con él y me iba todo el día con él. Y estaba todo el día con él. Y lo iba a dejar a la casa y dice, mañana te voy a venir a buscar. Y así estaba. Y llegaba el fin de semana y ¿sabes qué? Nos vamos a ir a la costa y vámonos a la playa, a donde mi abuela, y me lo llevaba. Y a veces no había cama donde mi abuela, dormíamos en el auto. Y aquí íbamos a dormir, esperar que se despierten por la mañana, y ahí estaba todo el fin de semana. Y estaba con él, y lo ayudé de esa manera, le mostré que era importante. Pero la única forma que me di cuenta que él cambiara era solamente hablarles de Cristo. Del amor de Cristo, que Dios lo amaba, que Dios lo creó, que Dios lo formó con un propósito para su vida, que él podía hacer grandes cosas. Hoy día él tiene una linda familia, una hija en la universidad, una linda, preciosa, una hija que pasó por un momento muy difícil en el hospital por su corazón y Dios la restauró, su matrimonio bendecido, una persona muy profesional, muy capaz que terminó la universidad como contador, auditor, su esposa una linda profesora, y un matrimonio, hermano, bendecido, que sirve al Señor, llama al Señor, y cuando Dios lo permite el predicar, hermano, tiene una enseñanza maravillosa y Dios lo usa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decirte con todo esto? Quiero decirte que muchas veces vas a vivir la culpabilidad en tu vida, la vergüenza en tu vida, la desilusión en tu vida, que te va a llegar una depresión. Pero déjame decirte que en esa condición y en esa depresión Dios te está diciendo, tú eres mucho más que eso. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Te he tomado, hermano, desde el vientre de tu madre, te puse nombre para posicionarte, hermano, en un lugar maravilloso, para decirte que tú eres un instrumento en la mano de Dios para hacer cosas maravillosas para su reino. Todos nosotros, hermano, estamos bajo la mirada de Dios para hacer grandes cosas. No te sientas culpable por ese pensamiento que ha venido a tu vida. No sientas la vergüenza que el enemigo quiere hacerte sentir en tu propio corazón de cosas que posiblemente han pasado dentro de ti. No sientas esa disolución en tu propia vida, en decirte, no, es que yo ya, ¿por qué lo hice? Y volví a caer. No te sientas así, porque Pablo nos dice, esa es la condición de nuestra vida, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero si tú sigues leyendo, se da cuenta, y Pablo dice, el único que me librará es Cristo. El único que me dará la fuerza será Cristo. El único que me levantará ese día de mañana será Cristo. El único que me dará ánimo el día de mañana se llama Cristo. El único que me dará dar el paso se llama Cristo. Y ese Cristo nos mandó un Espíritu Santo para estar dentro de nuestra vida y abrazarnos, fortalecernos y decirnos, yo estoy aquí para estar contigo. Esa es la manera como el Señor nos ama. Y ya voy a terminar. Por eso muchas veces nuestros pensamientos nos llevan a encontrarnos. Típico que nos puedan decir, lo que cosechas, vas a sembrar. Posiblemente nos diga, no, con este ya está todo perdido. No hay por dónde. Pero es el pensamiento, hermano, miserable de nuestra vida. Pablo nos está diciendo en otras palabras, los pensamientos miserables y pobres, porque a veces pensamos pobre espiritualmente. ¿Sabía usted eso? Pensamos pobre, hablando espiritualmente. En decir, no, nunca logramos nada, no somos capaces de nada y somos miserables. Pero en esos pensamientos miserables, ¿sabe lo que pasa? El capítulo 7 nos está diciendo que ahí es donde están los sentimientos del hombre, porque al final el sentimiento del hombre, lo que hace al final el pecado es cansarnos.
¿Sabe usted eso? Nos cansa. El pecado cansa. Agota. ¿Cómo sigo mintiendo tras otra mentira? Porque la primera mentira se transformó en otra y un asunto, una avalancha que después ya no la sujetamos. ¿Cómo es que se procesa las emociones de la tentación para no caer en el pecado? Porque esas emociones, sentimientos cansan la vida del hombre. La vida de la mujer cansa. Y no solamente cansa, sino que también al final nos agota. Y nos agota tanto, hermano, que al final es un ciclo del pecado continuo en que viene así y está ahí. Y pensamos que estamos bien y nuevamente volvemos donde mismo y un ciclo aleatorio y empezamos. Es como un router que da vuelta y llega al mismo lugar y al final terminamos cansados y emocionalmente. Por eso, parafraseando el verso 24, diría lo siguiente: soy un hombre cansado y miserable. Me siento desesperanzado. ¿Quién me librará? Estoy condenado a este cuerpo de muerte. Estoy atrapado. ¿Quién me pondrá en libertad? Y esa es una excelente pregunta para poder mostrarnos quién estará capacitado para otorgarnos, cierto, ese alivio en nuestro corazón. ¿Quién estará capacitado, hermano, para poder darnos su amor? ¿Quién nos librará, hermanos, de ese pecado que muchas veces toma, nos agarra, nos atrapa, nos pega, hermano, a esos pensamientos emocionales que nos van a llevar a destruir nuestra vida? ¿Quién nos librará de esa misma condición? Pero la respuesta ahí, hermano, a esa situación será la presencia del Espíritu Santo. Será la presencia del Espíritu Santo la que vendrá y te abrazará, me abrazará y te dirá cuando duermas por la noche en el sueño o durante el día, o cuando vayas por tu trabajo, en tu vehículo, cuando estés en el break de tu trabajo o posiblemente en un momento a sola tomándote una taza de café o té. Será en ese momento que el Espíritu Santo te dirá: yo siempre he estado a tu lado. No sientas culpabilidad de lo que el enemigo te quiere colocar en tu pensamiento. No sientas vergüenza de lo que el enemigo te quiere ver. No sientas disolución de tu propia vida, porque hay uno que me ha mandado estar dentro de ti y ese pagó el precio en la cruz del Calvario, y ese Cristo maravilloso te ha dado a ti como regalo para abrazarte, para animarte, para consolarte y para decirte: yo estoy aquí, para decirnos que somos hijos e hijas de Dios. En que Dios, hermano, no está para apuntarte con el dedo, sino que está para abrazarte y decirte: tú eres mi hija, tú eres mi hijo, ustedes son mi iglesia, ustedes son mi amada. Nos está para abrazar. Por eso te tengo una muy buena noticia. ¿Cuántos quieren escucharla? Se la voy a dar la próxima semana. La próxima semana, una buena. La buena noticia. Wow, esa noticia que animan. Esas noticias que te alientan, que te hacen decir: gracias, Señor, por haberme alcanzado. Gracias por haberme rescatado. Gracias por cambiar mis pensamientos. Ponte de pie, iglesia.